Mariachi tradicional y mariachi moderno. Podemos decir que el mariachi, como forma de expresión artística, es una de las más emblemáticas en la cultura mexicana. No solo en la música, sino en danza tiene un gran peso dentro del folclore mexicano. A través del tiempo, se ha caracterizado por ser un símbolo representativo de México en el mundo. El mariachi es un género de la música mexicana y elemento cultural de los mexicanos. Es integrado desde 3 a 10 músicos según el número de instrumentos que vayan a utilizar, tales como los instrumentos de cuerda, como los violines, la vihuela, el guitarrón, el arpa, el uso de la voz y las trompetas, en las que indagaremos más adelante. Los músicos que interpretan se han nombrado como mariachis o mariacheros. Usualmente portan el vestuario del charro mexicano o vestimentas más tradicionales como el traje de manta. ¿Dónde surgió el mariachi? Jesús Jauregui, en su libro El mariachi, símbolo musical de México, dice que la música del mariachi se conformó en el norooccidente de la Nueva España durante la segunda mitad del siglo XVIII, y su región se extendía por toda la costa pacífica, desde San Francisco en la Alta California hasta Oaxaca, y se ha ido estableciendo con mayor fuerza en la región o zona mariachera que conocemos como los estados de Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Orígenes del mariachi. Si bien el origen del nombre mariachi es toda una polémica, habrá que decir que aún los estudiosos no se ponen de acuerdo en determinar de dónde viene la palabra. Algunos afirman que provenía de un nombre de un árbol ya inexistente en estos tiempos. Otros afirman que proviene del castellano, de la palabra María, o del francés, que significaba matrimonio, puesto que la música se empezaba a tocar en fiestas de los pueblos, principalmente en bodas. Se dice que el mariachi surge en el pueblo de Cocula, Jalisco, aunque, como reitero, aún existe mucha polémica sobre quién tiene los derechos del nombre. Aún así, cabe mencionar que los primeros mariachis fueron una combinación de los instrumentos como las caracolas, teponaztlis, ahuehuetes, flautas de carrizo, etc. Y con el mestizaje, en 1695 se fueron creando los nuevos instrumentos, como la vihuela y el guitarrón. Instrumentación. Resulta curioso mencionar que el arpa es uno de los instrumentos que aparece por primera vez junto a los violines y guitarras, lo cual podría definirse que sería uno de los instrumentos emblemáticos en el conjunto musical. Jauregui refuerza lo que muchos etnomusicólogos ya intuían, en el sentido de que la guitarra no era por sí sola un representante del mariachi. En el libro Rosa Morada de 1852 se habla de un conjunto de violín, arpa y guitarra como base de la música del mariachi. La alineación era la siguiente: un arpa, una guitarra de golpe, de 2 a 4 violines, guitarrón y vihuela. Inclusive el autor relata que antes de que se posicionara la trompeta al conjunto, había casos donde se incluía flauta y clarinete. En este punto es donde se empezaban a notar las diferencias entre los mariachis tradicionales y los mariachis modernos, pues se dice que el mariachi marca un antes y un después en el uso de la trompeta como elemento que rompió los esquemas tradicionales. Se dice que existen 3 factores importantes que hicieron que la trompeta fuera considerada como instrumento principal del mariachi. Una de ellas se le debe a don Silvestre Vargas, que es un personaje fundamental en la conformación del mariachi moderno, pues se le atribuye tanto a él como a su mariachi Vargas, como al mariachi Marmolejo con su guitarrero Cirilo Marmolejo, tocando para los círculos sociales y políticos en los años 30, teniendo ya la implementación de la trompeta en su conjunto musical. Por otra parte, el etnomusicólogo Arturo Chamorro Escalante menciona al autor Hermes Rafael citar a 2 mariachis de Cocula que emigraron a la Ciudad de México en los años 30, donde tocaban con cornetín y clarinete, mencionando a Simón Haro como uno de los músicos de aliento reconocidos de Cocula. El último factor mencionado es el de la difusión. Los medios de comunicación en esa época se basaban de gran medida por la radio y la televisión. Para esos años, la XCW era una estación radiofónica que tocaba la música de los mariachis más populares de la región, basándose principalmente en los mariachis que habían emigrado a la Ciudad de México. Y a su vez, esa popularidad era reflejada en las invitaciones que los políticos mexicanos hacían a los mariachis. Un ejemplo de ello, en 1905 y 1907, Porfirio Díaz haciendo fiestas con música de mariachi. Otro ejemplo es la invitación del mariachi Vargas de Tecalitlán con su fundador Gaspar Vargas en 1897, invitados por el en ese entonces candidato a la presidencia Lázaro Cárdenas del Río en 1936.
Posteriormente, el mariachi se vio reflejado como expresión artística que ya incluía trompetas en el cine mexicano. Eso sentaría mucho esta propuesta cultural. El repertorio de la música de mariachi es muy vasta, ya que pueden llegar a interpretar sones, jarabes, minués, polcas, balonas, chotís, valses, serenatas, baladas, corridos, canciones sobre el amor y el despecho o simplemente sobre la vida cotidiana. Hay géneros que hoy en día la música de mariachi también interpreta, como lo son las rancheras, el bolero ranchero e incluso ritmos de cumbias. Para el bailarín de folclore es de vital importancia darle peso a la historia, darle el sentido que se necesita al conocer el origen y la forma en que se ha establecido uno de los géneros musicales más conocidos a nivel mundial. Si bien hay que reconocer que hoy en día hay múltiples variantes en la música del mariachi, debemos mantener respeto ante lo que hemos heredado y nos hemos apropiado en nuestro folclore mexicano.